Buenas tardes, buenas noches, compañeros. Les estoy hablando acá desde Brasil, del extremo sur de Brasil, más específicamente del estado de Santa Catarina. Soy Ever, uno de los integrantes del equipo de comunicación de Afuera Ni a Palo, de nuestro portal Desacato. Quería hacerles un pequeño resumen de en estas primeras 24 horas lo que ha venido sucediendo y cómo ha habido un cambio tan radical, no porque ya lo esperábamos como respuesta de parte de los grupos, principalmente de los grupos bolsonaristas, a partir de los resultados electorales donde se confirma por amplia ventaja el triunfo del presidente, por tercera vez ahora presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, con cerca de 60 millones, más de 60 millones para ser específico de votos. Fue el mensaje que el pueblo mandó para que realmente la barra de Bolsonaro, la turma bolsonarista y toda su caterva de seguidores salieran fuera. Nos encontramos frente a dilemas ahora como el hecho de que quieren hacer una copia barata de lo que fue la reacción del trumpismo allá cuando Trump perdió las elecciones, y acá quieren hacer casi una réplica barata de eso. Nos encontramos con camioneros cortando las rutas ya a partir de 5 minutos después de sabido casi el 90% de los resultados, donde se confirmaba ya el triunfo de Lula, y comienzan a cortar las rutas. Eso genera desabastecimiento principalmente en las regiones de las grandes capitales, dado que Brasil es un país que se mueve todo por transporte terrestre, y el sindicato de propietarios de camioneros es uno de los más fuertes acá y es uno de los que más apoya a la extrema derecha. Nos encontramos, por ejemplo, con que en algunos puestos de gasolina ya hay desabastecimiento, y bueno, haciendo parte de eso también se refleja en la situación de mercados y de esas cosas. Y lo peor de todo, que nos encontramos con parte de la PRF, que es la Policía Rodoviaria Federal, haciendo ojos omisos a esta realidad, abstrayéndose a esa realidad y casi que apoyando esos movimientos, así como en el nordeste lo apoyó, haciendo blitz o bloqueos en el tránsito para impedir el desplazamiento de los votantes, donde se sabían que era una de las regiones donde más apoyo iba a tener el candidato del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva. Ahora lo que tenemos que hacer frente, ante que nada, es realmente hacer una garantía de que se respete el resultado de la elección, que fue libre y democrática, y el pueblo se expresó. El pueblo se expresó con ese más de 60 millones de votos, lo cual nos dicta que más del 50% de la población no reconoce la política que se aplicó de opresión, la política de desempleo, la política de falta de salud, la política de disminución en la educación y la política de recorte por todo cuantos lados, que fue lo que aplicó el Bolsonaro y su gente. Aquí se vienen cambios, y se vienen cambios muy importantes. Ya vivimos las experiencias de haber tenido 2 anteriores gobiernos de Lula, más 2 gobiernos también de Dilma dentro del PT, uno del cual fue cortado con un golpe, pero donde Brasil estaba teniendo un cambio a favor de su población. Eso eran los cambios que había. Habiendo en estos 4 últimos años, más los 2 años en el cual fue usurpado el gobierno con el golpe de Temer, en esos años el Brasil fue simplemente barranca abajo. Y ahí no podemos decir que esos grupos que apoyaran se salieran beneficiados, sino los que salieron beneficiados fueron pequeños grupos de grandes, muy grandes empresarios, que fueron los que hicieron o transmitieron la cabeza para que realmente se mantuvieran esas líneas de políticas y esas líneas de gobierno. Les voy a contar como ejemplo la situación que ahora personalmente estamos viviendo. Nosotros hemos estado recorriendo este Brasil interno en los últimos 5 o 6 meses, participando, digamos, no haciendo, sino que participando
en convivencia con todo lo que es el pueblo brasilero, la gente que trabaja en el día a día, y nos hemos encontrado con un Brasil que realmente tiene 1001 necesidades. Y ahora, volviendo para nuestra casa, que es en la región sur, acá en la región de Florianópolis, nos encontramos con estos bloqueos en las rutas, no sabemos cómo vamos a hacer para poder pasarlos, estamos haciendo buscando todas las posibilidades de poder, como se dice acá, furar ese bloqueo para poder realmente, bueno, llegar a nuestro destino nuevamente. Más adelante les iré contando, y en lo posible, si tengo las posibilidades de, antes de que finalice el horario del programa, hacer una nueva intervención, lo cual no les doy con seguridad, dado que me mantengo en la ruta intentando llegar. Ahí, bueno, sí podré contarles qué es lo que sucedió y más de cerca, más detalles. Es un corto, este resumen es muy corto, pero esa es la realidad a la que nos atenemos. Un presidente que a grandes ojos perdió realmente las elecciones como Bolsonaro y no se ha dignado siquiera a saludar al candidato ganador, todavía ha mantenido un silencio rotundo, ese silencio no solo por el hecho de reconocer su derrota, sino que por el hecho de también hacer oídos omisos a lo que está empezando a hacer este movimiento, que si no lo frenamos, que si no hacemos lo posible para pararnos firmes y aguantar esto que se nos viene, es toda la tendencia a que quieren llegar a un golpe. Tenemos el ejemplo de compañeros que ya están en Florianópolis y nos están comunicando que los grupos que se están moviendo pretenden llegar a cortar el ingreso y salida del puente de entrada a la isla, que sería como dejar a la isla, valga la redundancia, realmente aislada, ya que tiene un punto de entrada y de salida. Buscamos por todos los medios evitar estas cosas, pero antes que nada evitar que esto se generalice y se vuelva una cuestión de divulgar, ¿tá?, algo que ellos consideran que ha sido una estafa para ellos, y no es así, sino que se ganó las elecciones democráticamente. Acompaño esto de los números que se hicieron, donde más de 60 millones apoyaron a Luis Ignacio Lula da Silva, dándole el triunfo rotundo, ya con el 60%, con el 100% de las urnas. Disculpen, me equivoqué al ver los números, son 60.345.999 votos que apoyaron a Lula, contra 58.206.354 votos que apoyaron a Bolsonaro. Una diferencia muy grande, ratificando que más del 50% del país quiere la salida por el camino democrático. Basta del odio, basta del desencuentro entre hermanos y entre ciudadanos. Aquí, como bien dice y mantenía la campaña de Lula, ganó el amor sobre el odio, y esa es la frase que mantenemos, si bien mantenernos firmes, pero es la frase que mantenemos como una constante. Gran abrazo, compañeros, y bueno, disculpen este pequeño resumen, ha sido tan corto, pero es la información que más le podemos estar pasando ahora. Un gobierno que va a seguir gobernando hasta el último día de diciembre y que no reconoce que realmente hizo un mal gobierno, por lo cual fue derrotado. Fue el último presidente y el único presidente que en un régimen democrático después de la dictadura no consiguió ser reelecto. Eso ya es una gran demostración de insatisfacción, y bueno, y por más del 50% de la población le dijo que basta esas cosas. Entonces, repetimos, tenemos una pequeña caterva de gente que está incomodando bastante, pero que no lo podemos dejar crecerse. Después de más de 2 días de haber sido determinado la elección, de haber finalizado y de haber sido adjudicado el triunfo a Luis Ignacio Lula da Silva, recién después de estos 2 días, como decía, se manifiesta Jair Bolsonaro
con ese pequeño texto que les acabo de acompañar ahí, donde no traduce nada en referencia a indicar que perdió las elecciones para su rival, ni hace un saludo correspondiente al mismo, ni nada por el estilo, sino que simplemente busca una justificativa de su accionar y por otro lado una justificativa para el caos que se está generando con estas manifestaciones de corte de carreteras que están siendo principalmente impulsionadas por grandes empresarios, por pequeños grupos de grandes empresarios y no, como ya fue declarado por dirigentes sindicales, no por la Confederación de Camioneros. Si bien hay algunos camioneros independientes que pueden estar apoyando dichas manifestaciones, pero los grandes creadores de estas movidas son los empresarios que están por atrás, empresarios, digo, que enarbolan lamentablemente las banderas neonazistas, neoesclavistas, que aún existen en este país. Esto era para darles un somero pantallazo de lo que ahora, alrededor de 17:30, ha sucedido por último acá en Brasil. Les repito, se manifiesta el presidente saliente, Jair Mesías Bolsonaro, con palabras que no son al tono de reconocer principalmente el triunfo de su oponente, Luis Ignacio Lula da Silva, ni lo menciona en todo su discurso, como ustedes pueden ver. Bueno, gran abrazo y en lo que se les pueda estar informando, se les pueda estar poniendo al tanto de la realidad, estamos a las órdenes.